Calígula llegó al poder como una esperanza para Roma. Era joven, descendía de una familia admirada y llevaba en su sangre el recuerdo de Germánico, uno de los generales más queridos por el pueblo romano. Muchos pensaron que su reinado traería alivio después de los años oscuros de Tiberio. Pero aquella ilusión se quebró con rapidez. En menos de 4 años, Calígula pasó de ser recibido como salvador a ser recordado como uno de los emperadores más temidos, provocadores y polémicos de la historia romana. Sus enemigos lo describieron como cruel, impredecible, derrochador y obsesionado con ser tratado como un dios, aunque muchas de esas historias deben leerse con cuidado porque fueron escritas por autores hostiles a su memoria. Roma podía amar al hijo de Germánico y celebrar su llegada al trono, pero si ese joven emperador convertía cada gesto de poder en humillación, miedo y amenaza, el mismo pueblo que lo aclamó podía terminar viendo su muerte como una liberación. La pregunta no es solamente si Calígula estaba loco, como repiten tantas versiones populares. La verdadera pregunta es más inquietante. ¿Qué le ocurrió a un niño criado entre soldados, tragedias familiares, conspiraciones y adoración pública para convertirse en un gobernante que terminó asesinado por sus propios protectores? La historia comienza con un pequeño niño usando botas militares entre las legiones de su padre, y termina en un pasillo del palacio, donde el poder absoluto descubrió que ni siquiera un emperador podía sobrevivir cuando todos a su alrededor empezaban a temerlo. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Cayo Julio César Germánico nació en el año 12 después de Cristo, en una familia donde la sangre era privilegio y condena. La historia lo recuerda como Calígula, un apodo que no nació en el palacio, sino entre soldados. Su padre, Germánico, era un comandante admirado de Roma. Cuando Cayo era niño, acompañaba a su familia en los campamentos militares del norte. Los soldados lo veían vestido con una pequeña versión del uniforme y del calzado militar romano. De ahí surgió el apodo Calígula, que significa botita, por las caligue militares. El apodo parecía tierno, casi inocente, pero escondía una ironía profunda. El niño celebrado como mascota de las legiones terminaría recordado como uno de los emperadores más temidos de Roma. Germánico pertenecía a la dinastía Julio-Claudia. Era sobrino e hijo adoptivo de Tiberio y con la memoria de Augusto. Su madre, Agripina la Mayor, era nieta de Augusto, una mujer de fuerte carácter y prestigio familiar. Calígula nació entre dos fuerzas peligrosas, adoración y sospecha política. En Roma, el linaje no era un simple orgullo familiar, era una herramienta de legitimidad. Pertenecer a la casa de Augusto podía abrir el camino al poder, pero también convertir a una persona en amenaza. La familia de Germánico era demasiado popular para pasar desapercibida. La jerarquía romana colocaba al emperador en la cima, pero alrededor se movían senadores, caballeros, prefectos, libertos, sacerdotes, soldados y familiares con ambiciones propias. En ese mundo, cada gesto era observado y cada rumor podía convertirse en arma. Calígula podía heredar el cariño que Roma sentía por su padre, pero ese cariño también podía hacerlo peligroso ante quienes temían una figura capaz de reunir al pueblo y al ejército. La muerte de Germánico en el año 19 después de Cristo marcó su infancia. Falleció en Antioquía, en Siria, después de una enfermedad rodeada de sospechas. Muchos romanos creyeron que había sido envenenado, aunque las fuentes mezclan hechos y rumores. Su muerte provocó dolor público y tensión dentro de la familia imperial. Para Calígula, aquella pérdida no fue solo familiar. Significó crecer bajo la sombra de un padre convertido en símbolo. Germánico no era recordado como un hombre común, sino como el general que pudo haber sido un emperador ideal. Esa memoria pesaría sobre el hijo durante toda su vida. La psicología de Calígula debe entenderse en ese ambiente. No existen diagnósticos modernos posibles, ni puede afirmarse una enfermedad concreta. Pero creció entre duelo, miedo, sospecha, vigilancia y violencia política. Desde pequeño aprendió que en la familia imperial la cercanía al poder podía matar. Después de la muerte de Germánico,
Agripina la Mayor quedó enfrentada a Tiberio y a su círculo. Defendía la memoria de su esposo y los derechos de sus hijos. En el año 29 después de Cristo, fue desterrada, y varios miembros de la familia sufrieron persecución. La madre de Calígula no cayó por falta de linaje, sino precisamente porque tenía demasiado. En la Roma imperial, ser amado por el pueblo podía ser tan peligroso como conspirar. Sus hermanos mayores, Nerón César y Druso César, también fueron eliminados o murieron bajo circunstancias ligadas a la represión política. Calígula sobrevivió. Esa supervivencia pudo enseñarle una lección terrible. En palacio ganaba quien sabía callar, esperar y adaptarse. Cayo fue llevado a la isla de Capri, donde Tiberio pasó sus últimos años. Las fuentes describen a Tiberio como un gobernante desconfiado. Calígula convivió con el hombre bajo cuyo régimen su madre y sus hermanos habían sido destruidos. Su comportamiento en Capri fue recordado como prudente. Según Suetonio, Calígula ocultó resentimientos y aprendió a no mostrar lo que pensaba. Sea exacta o no cada frase transmitida, el contexto es claro. Un joven heredero debía sonreír ante quienes podían decidir su vida o su muerte. Si Calígula mostraba odio, podía morir como sus hermanos. Si fingía obediencia, podía sobrevivir lo suficiente para heredar el mundo que había destruido a su familia. La religión romana también formaba parte de su formación. La familia imperial participaba en sacrificios, votos, ceremonias, culto a los antepasados y honores relacionados con la casa de Augusto. El poder no era solo militar, también se representaba como favor de los dioses. La gastronomía de su entorno dependía del rango aristocrático. En una residencia imperial podían servirse panes de trigo, aceitunas, queso, frutas, pescado, aves, cerdo, vino, garum y dulces con miel. La comida también era jerarquía. Los banquetes indicaban cercanía, honor y acceso. Calígula creció viendo dos Romas distintas, la de los palacios donde se decidían destinos en silencio, y la de las multitudes que podían amar a una familia imperial hasta convertirla en mito. Como joven, Calígula heredó una imagen pública poderosa. Era el hijo de Germánico, el niño de las legiones, el sobreviviente de una familia perseguida. Para muchos, representaba una reparación histórica. Roma podía imaginar que el sufrimiento de su casa sería compensado. Pero esa expectativa era peligrosa. Nadie podía saber si el joven sobreviviente sería un gobernante equilibrado o un hombre marcado por años de miedo. La admiración pública podía cubrir heridas que no habían sanado. La memoria de su padre lo elevaba, pero también lo obligaba a vivir comparado con un héroe muerto. Las fuentes posteriores dirían muchas cosas sobre Calígula, que fue cruel, arrogante, teatral, provocador, derrochador y obsesionado con honores divinos. Algunas pudieron ser exageradas por enemigos senatoriales. Sin embargo, su origen muestra algo claro. No llegó al poder desde la normalidad, sino desde pérdidas. Roma creyó que recibía al hijo amado de Germánico, pero quizás estaba entregando el imperio a un joven que había aprendido demasiado pronto que la ternura no protege. La sangre no salva y el poder solo respeta a quien logra imponer miedo. Cuando Tiberio murió en el año 37 después de Cristo, Calígula estaba preparado para convertirse en emperador. Tenía linaje, popularidad y apoyo de la Guardia Pretoriana. Roma lo esperaba con entusiasmo, como si su llegada cerrara años de sospecha. El niño de las botas militares había sobrevivido a todos. Su madre había caído, sus hermanos habían desaparecido, su padre era una leyenda y Tiberio estaba muerto. Ahora Calígula no solo heredaría el nombre de su familia, heredaría el poder de Roma. Y el mundo descubriría si aquel sobreviviente venía a sanar las heridas del imperio o a abrir heridas nuevas. Cuando Tiberio murió en el año 37 después de Cristo, Roma recibió a Calígula como una promesa. El viejo emperador había gobernado con distancia y sospecha, desde Capri. La llegada de Cayo Julio César Germánico parecía abrir una etapa distinta. Calígula tenía algo que Tiberio había perdido: afecto popular. Era hijo de Germánico, el general amado por las legiones y llorado por el pueblo. También descendía de Augusto. Para muchos romanos, su ascenso parecía corregir una injusticia. Roma podía seguir bajo la sombra de Tiberio o entregar su esperanza al hijo de Germánico. Al elegir lo segundo, creyó que el pasado doloroso podía convertirse en renovación.
El poder no llegó solo por linaje. La Guardia Pretoriana tuvo un papel importante en la transición. Ningún emperador podía gobernar sin el apoyo de quienes protegían el palacio y controlaban el acceso armado al poder. Comenzó con gestos populares. Honró a su familia, trasladó restos de parientes, rehabilitó memorias dañadas, dio donativos, organizó espectáculos y buscó cercanía. También permitió el regreso de algunos exiliados y destruyó documentos de acusaciones del periodo anterior. Calígula podía gobernar como heredero vengativo de una familia perseguida, pero eligió al principio presentarse como restaurador, casi como si Roma pudiera respirar después de años de miedo. La psicología de esos primeros meses es clave. Calígula no era un gobernante formado lentamente en la administración. Era un joven sobreviviente de tragedias familiares, colocado de pronto sobre un imperio enorme. Tenía prestigio, heridas, popularidad y poca experiencia real. El aparato imperial era inmenso. El emperador debía relacionarse con el Senado, la Guardia Pretoriana, las provincias, los ejércitos, los sacerdocios, la plebe urbana, las finanzas y la familia dinástica. Cada decisión tenía consecuencias. Cada favor creaba aliados y enemigos. La economía del reinado comenzó marcada por generosidad. Juegos, donativos y espectáculos podían comprar amor público, pero consumían recursos. Roma vivía de impuestos provinciales, rentas imperiales, comercio, trabajo esclavizado y distribución de grano. La gastronomía de la corte acompañaba esa abundancia. En banquetes podían servirse panes de trigo, frutas, aceitunas, pescado, aves, cerdo, mariscos, vino, garum, quesos y dulces con miel. Comer cerca del príncipe no era solo placer, era señal de honor y peligro. El pueblo celebraba los espectáculos y la generosidad, pero cada moneda gastada abría una pregunta que pocos querían decir en voz alta. ¿Cuánto podía durar una popularidad sostenida por el derroche? En los primeros meses, Calígula también cultivó la religión pública. Roma unía política y culto. Sacrificios, votos, templos, augurios, sacerdocios y honores ayudaban a presentar el gobierno como parte del orden de los dioses. Pero ese equilibrio se rompió pronto. En el mismo año 37 después de Cristo, Calígula sufrió una enfermedad grave. Las fuentes dicen que Roma se angustió, porque la esperanza del nuevo reinado podía desaparecer. Algunos hicieron votos por su recuperación. Calígula sobrevivió. Sin embargo, después de esa enfermedad, las fuentes afirman que su comportamiento cambió. No se puede diagnosticar desde la distancia ni afirmar que enloqueció. Lo claro es que los romanos percibieron un giro. El joven amable empezó a ser recordado como impredecible y peligroso. La enfermedad pudo haber sido solo un episodio físico, pero para la memoria romana se convirtió en una frontera. Antes estaba el príncipe esperado. Después, el emperador que empezaba a inspirar miedo. Uno de los primeros golpes fue contra personas cercanas. Gemelo, nieto de Tiberio y rival dinástico, fue eliminado. Macrón, que había ayudado a Calígula a llegar al trono, también cayó. Su esposa Ennia terminó arrastrada por la misma ruptura. Estas muertes mostraron una regla brutal. Quienes ayudaban a elevar a un emperador podían convertirse en testigos incómodos de su dependencia pasada. Calígula no quería deber su trono a nadie. La relación con el Senado se tensó. Al principio hubo cooperación, pero luego Calígula pareció disfrutar provocando a la aristocracia. Los senadores obedecían, pero conservaban orgullo de clase. La humillación pública podía ser más peligrosa que una orden dura. Calígula podía exigir obediencia y recibirla, pero si además obligaba a los nobles a sentirse pequeños, cada reverencia escondía una ofensa que tarde o temprano buscaría venganza. La corte se volvió más insegura. Libertos, guardias, servidores, médicos, familiares y consejeros sabían que el favor del emperador podía cambiar. La cercanía ya no garantizaba protección. Una broma o una palabra mal interpretada podían significar caída. El comportamiento de Calígula fue descrito por las fuentes como teatral. Se le atribuyen insultos al Senado, gastos excesivos, amenazas y deseos de honores extraordinarios. Algunas anécdotas pudieron ser exageradas por autores posteriores, pero el asesinato final demuestra que su conducta generó enemigos reales. La relación con sus hermanas también causó comentarios. Drusila, Agripina la Menor y Julia Livila ocuparon un lugar visible al inicio.
Drusila fue especialmente honrada, y su muerte en el año 38 después de Cristo afectó a Calígula. Muchas acusaciones sexuales deben tratarse con cautela por posible intención difamatoria. Drusila podía ser para Calígula familia, compañía y memoria de supervivencia, pero cuando el emperador elevó su duelo a escala pública, Roma empezó a preguntarse si su dolor todavía obedecía a los límites humanos. La percepción de Calígula cambió porque el pueblo, el Senado y la Guardia Pretoriana lo observaban desde intereses diferentes. La plebe podía disfrutar juegos y regalos. El Senado resentía humillaciones. Los guardias medían si el emperador respetaba su dignidad. Las provincias dependían de una corte difícil de interpretar. El mismo emperador podía ser diversión para unos, amenaza para otros y carga para quienes debían sostener sus gastos. Esa división hizo que su reinado pareciera brillante por fuera y frágil por dentro. Calígula llegó al poder como heredero amado, pero pronto descubrió el vértigo de mandar sin frenos. Su juventud, su trauma familiar, la adulación y la ausencia de límites formaron una mezcla peligrosa. Roma había querido un príncipe que sanara el pasado. Empezaba a encontrar un gobernante que convertía la esperanza en incertidumbre. Calígula entendió pronto que en Roma el poder no se veía solamente en leyes y ejércitos. También se veía en ceremonias, templos, banquetes, espectáculos, arquitectura y gestos públicos. Un emperador podía gobernar con decretos, pero también podía enseñar a todos quién mandaba mediante rituales y humillaciones. La religión romana estaba unida a la política. Júpiter, Marte, Venus, Apolo, Vesta y otros dioses formaban parte de la vida pública. Se hacían sacrificios, votos, procesiones y consultas religiosas. El emperador no era un ciudadano común. Su salud, su familia y su autoridad podían presentarse como asuntos protegidos por los dioses. Calígula podía respetar los límites tradicionales y ser visto como príncipe favorecido por lo divino, pero si cruzaba esa frontera y actuaba como dios viviente, cada honor podía convertirse en escándalo. El culto imperial ya existía, sobre todo en provincias, donde se honraba al emperador y a su casa. Pero en Roma había incomodidad, frente a la idea de tratar a un emperador vivo como divinidad absoluta. Augusto había manejado esa frontera con prudencia. Calígula, según las fuentes, la cruzó con provocación. Se dice que apareció vestido como diferentes dioses, que exigió honores extraordinarios y que quiso acercar su imagen a la de Júpiter. Algunas historias pudieron exagerarse para presentarlo como arrogante, pero reflejan una tensión real. La aristocracia temía que el príncipe dejara de actuar como primer ciudadano y se comportara como dueño sagrado de todos. En ese mundo, el Senado conservaba prestigio antiguo, aunque su poder real había disminuido. Calígula pareció entender esa debilidad y usarla como espectáculo. Las fuentes lo describen humillando a senadores, obligándolos a acompañarlo, aplaudirlo o aceptar decisiones absurdas. El Senado podía conservar títulos, discursos y recuerdos de la República, pero si el emperador podía ridiculizarlo sin castigo, todos comprendían que la vieja dignidad romana se había convertido en teatro. El lujo fue otra herramienta de poder. Calígula organizó juegos, carreras, combates, banquetes y distribuciones para ganar popularidad o imponer presencia. Estos espectáculos daban alegría a la plebe urbana, que vivía pendiente del grano, el entretenimiento y los gestos generosos del príncipe. La economía de esos gastos era delicada. Roma recibía impuestos de provincias, rentas imperiales, comercio mediterráneo y recursos manejados por la administración. Pero la generosidad excesiva podía vaciar reservas. Las fuentes dicen que Calígula gastó rápidamente sumas acumuladas por Tiberio y luego recurrió a confiscaciones, impuestos y medidas impopulares. El pueblo podía amar al emperador que regalaba juegos y dinero, pero el mismo aplauso se volvía peligroso si para sostenerlo había que exprimir a ricos, provincias y acusados. La gastronomía imperial acompañaba esa imagen de exceso. En los banquetes de la élite podían servirse panes de trigo, frutas, aceitunas, quesos, aves, cerdo, pescado, mariscos, vino, garum, miel y platos preparados para impresionar. Comer en palacio era experiencia política, mostraba cercanía, rango y dependencia. Calígula amaba el espectáculo público. La cultura romana ya valoraba juegos de circo, carreras de carros,
gladiadores, teatro y exhibiciones. Pero él llevó esa pasión a un nivel personal. Quería ser visto, aclamado y recordado. Para sus partidarios, eso podía parecer energía juvenil. Para sus enemigos, era vanidad peligrosa. Un emperador que entretiene puede ser popular. Un emperador que necesita convertir toda Roma en escenario empieza a depender de un aplauso que nunca parece suficiente. Una de las anécdotas más famosas es la de Incitatus, su caballo favorito. Suetonio y otros autores dicen que Calígula le dio establo de mármol, pesebre de marfil, mantas lujosas y sirvientes, e incluso que pensó nombrarlo cónsul. No es seguro que realmente quisiera hacerlo magistrado. Puede haber sido una exageración, una broma cruel o una forma de insultar al Senado. Incitatus quizá nunca estuvo cerca de gobernar Roma, pero la simple posibilidad de que el emperador lo usara para humillar al Senado bastó para convertir al caballo en símbolo de un poder sin límites. Otra escena célebre fue el puente de barcos en la bahía de Bayas. Las fuentes cuentan que Calígula mandó unir embarcaciones para crear una estructura flotante y cruzarla vestido con ropas triunfales. El episodio pudo mezclar exhibición militar, desafío simbólico y deseo de superar una predicción atribuida a Tiberio, según la cual tenía pocas posibilidades de gobernar. La arquitectura imperial también servía para conectar espacios de poder. Calígula impulsó proyectos, modificó palacios y buscó unir residencias con templos y lugares simbólicos. Roma era una ciudad donde edificios, columnas, foros y santuarios comunicaban autoridad. Cambiar el espacio era cambiar el mensaje político. Calígula podía levantar estructuras para impresionar al pueblo, pero cada piedra recordaba a la élite que el emperador no solo ocupaba Roma. Quería escribir su presencia sobre la ciudad misma. Las fuentes también hablan de frases provocadoras. Se le atribuye el deseo de que el pueblo romano tuviera una sola cabeza para cortarla de un golpe. Como ocurre con muchas citas antiguas, no puede comprobarse palabra por palabra, pero expresa la imagen que sus enemigos conservaron, la de un emperador capaz de imaginar al pueblo como cuerpo sometido a su voluntad. La relación con el pueblo fue ambigua. Los espectáculos podían hacerlo popular, pero el miedo y los gastos dañaban su imagen. Con el Senado romano, la relación se volvió venenosa. Con la Guardia Pretoriana, la tensión creció cuando algunos oficiales sintieron humillación personal. En Roma, la burla podía ser tan peligrosa como la injusticia. Calígula no fue solo un derrochador de anécdotas extravagantes. Fue un emperador que usó religión, lujo y espectáculo para probar hasta dónde podía llegar el poder imperial. Tal vez algunas historias fueron exageradas, tal vez otras nacieron de hechos reales deformados por odio senatorial, pero todas apuntan a un mismo problema. Su gobierno convirtió la autoridad en provocación constante. Al final, el emperador que quiso elevarse por encima de los hombres quedó rodeado de hombres que empezaban a calcular su muerte. Calígula podía vestirse como Dios, humillar a senadores y hacer temblar a Roma con sus caprichos, pero cuanto más alto subía su imagen, más claro se volvía que su cuerpo seguía siendo vulnerable a una espada en el pasillo correcto. A medida que avanzó su reinado, Calígula dejó de ser el príncipe esperado y empezó a ser visto como un gobernante impredecible. Las fuentes antiguas lo describen con crueldad, burla y capricho, aunque muchas fueron hostiles. Aún así, su asesinato demuestra que su régimen generó miedo real. La corte imperial se volvió un espacio peligroso. Senadores, caballeros, libertos, soldados, familiares y sirvientes dependían del humor del emperador. Una palabra fuera de lugar podía parecer falta de respeto. Una mirada silenciosa, conspiración. La cercanía al príncipe ya no era solo honor, era exposición. Calígula podía premiar con riqueza y favor, pero también podía destruir a alguien con la misma rapidez. Por eso, cada sonrisa en el palacio podía esconder temor. El sistema de acusaciones fue una herramienta de control. En Roma, los cargos de traición podían arruinar familias, permitir confiscaciones y convertir la sospecha en ingreso para el Estado. Las fuentes acusan a Calígula de perseguir fortunas senatoriales para sostener gastos, juegos y construcciones. La economía imperial dependía de impuestos, propiedades del príncipe, comercio, minas, esclavitud y rentas. Cuando el gasto aumentaba, las soluciones podían volverse agresivas: tributos, ventas forzadas, condenas y apropiaciones.
El emperador podía gastar para comprar aplausos, pero si el tesoro se vaciaba, quienes antes aplaudían podían convertirse en víctimas de la necesidad de recaudar. La vida de la élite se llenó de tensión. Los banquetes mostraban lujo, pan, pescado, aves, cerdo, frutas, vino, garum, quesos, mariscos y dulces con miel. Pero comer con Calígula podía ser peligroso. Las anécdotas presentan comidas donde el emperador humillaba o amenazaba. La religión también participó en esa imagen. Al reclamar honores extraordinarios y jugar con símbolos divinos, Calígula pareció romper el equilibrio entre reverencia y prudencia. La Roma tradicional aceptaba sacrificios por el emperador y culto imperial en provincias, pero se incomodaba ante un hombre vivo que actuaba como si estuviera por encima de los límites humanos. Si Calígula era solo príncipe, debía negociar con la tradición. Si se presentaba como figura divina, entonces toda crítica podía parecer sacrilegio. Esa diferencia aterraba a quienes ya temían su poder. Su relación con sus hermanas alimentó rumores. Drusila recibió honores excepcionales. Tras su muerte en el año 38 después de Cristo, fue divinizada. Las fuentes hostiles insinuaron relaciones incestuosas, pero estas acusaciones deben tratarse con cautela, porque en la literatura política romana el escándalo sexual era una forma frecuente de destruir reputaciones. En su vida afectiva, Calígula tuvo varias relaciones y matrimonios. Estuvo casado con Junia Claudia, Livia Orestila, Lolia Paulina y Milonia Cesonia. Las fuentes presentan algunas uniones como impulsivas o violentamente impuestas. Cesonia fue su última esposa y madre de su hija Julia Drusila. Parece haber conservado una influencia particular sobre él. Los romances de Calígula no pueden separarse del poder, porque en la casa imperial amar, casarse o ser elegido por el emperador podía elevar a una familia o condenarla a la vigilancia de todos. El comportamiento militar de Calígula también dañó su imagen. Deseaba asociarse con la gloria de Germánico y presentarse como comandante. En el año 39 después de Cristo viajó hacia el norte, cerca de Germania y la Galia. Organizó movimientos de tropas, castigó o reemplazó mandos y quiso proyectar autoridad sobre las legiones. Sin embargo, sus campañas no produjeron conquistas claras. Las fuentes ridiculizan su expedición hacia el Canal de la Mancha y la famosa orden de recoger conchas en la costa como botín del océano. No sabemos si fue burla posterior, ritual simbólico, mala interpretación o episodio real presentado de forma satírica. Lo importante es que sus enemigos lo usaron como prueba de absurdo. Calígula quería heredar la gloria militar de su padre, pero cuanto más buscaba parecer conquistador, más fácil resultaba para sus críticos convertirlo en caricatura. La percepción de los soldados no fue uniforme. Algunos podían valorar donativos, presencia imperial y ceremonias. Otros podían sentirse confundidos por órdenes extrañas o castigos. La guardia pretoriana, ubicada cerca del palacio, era aún más importante. No solo protegía al emperador, también observaba sus debilidades, insultos y rutinas. Casio Querea, uno de los oficiales pretorianos, aparece en las fuentes como víctima de burlas personales de Calígula. Se dice que el emperador lo humillaba con palabras ofensivas. Tal vez esas anécdotas fueron adornadas para explicar el asesinato, pero reflejan una verdad política. Un príncipe que ridiculiza a hombres armados cerca de su cuerpo juega con un peligro inmediato. Humillar a un senador podía sembrar odio. Humillar a un guardia que conocía los pasillos del palacio podía sembrar muerte. Una curiosidad importante es que la locura de Calígula se volvió explicación sencilla para comportamientos complejos. Decir estaba loco permite cerrar preguntas, pero la historia exige más cuidado. Había trauma familiar, juventud, poder absoluto, adulación, enfermedad, propaganda hostil, conflictos con el Senado y una estructura imperial sin frenos suficientes. La palabra locura puede parecer respuesta, pero tal vez oculta algo más inquietante. Roma creó un sistema donde un hombre herido, adulado y armado de autoridad casi ilimitada podía probar límites hasta romperlos. Las frases atribuidas a Calígula refuerzan esa imagen. Se le adjudica el deseo de que el pueblo romano tuviera una sola cabeza para cortarla de un golpe. También se le atribuyen expresiones de desprecio hacia quienes temían su autoridad. No podemos confirmar cada frase palabra por palabra, pero su conservación muestra cómo fue recordado, como un emperador que disfrutaba haciendo sentir vulnerable a Roma.
Hacia el final de esta etapa, la legitimidad de Calígula estaba dañada. Tenía el nombre de Germánico, el poder de Augusto y el control formal del imperio, pero había perdido confianza entre sectores decisivos. Los senadores lo temían, algunos oficiales lo odiaban y la corte calculaba riesgos. Calígula seguía vivo porque el sistema obedecía, pero la obediencia no siempre significa lealtad. Cuando un gobernante consigue que todos callen por miedo, puede confundir el silencio con apoyo. Y en ese silencio, precisamente, empiezan a reunirse los hombres que ya no esperan sobrevivir si no actúan primero. El final de Calígula no llegó en una batalla lejana ni en una rebelión provincial. Llegó dentro del mundo que lo había elevado, el palacio, la guardia pretoriana y los pasillos donde una mirada podía significar favor o muerte. Para enero del año 41 después de Cristo, su reinado había acumulado resentimientos entre senadores, oficiales y cortesanos. La tensión no nació de un solo episodio. Fue el resultado de humillaciones, confiscaciones, miedo, gastos, sospechas y burlas. Calígula seguía siendo emperador, tenía títulos, guardias, familia imperial y autoridad religiosa, pero había perdido algo que ningún decreto podía fabricar: confianza. Un emperador podía obligar a Roma a obedecer, pero no podía obligar a todos a sentirse seguros. Y cuando el miedo reemplaza la confianza, la obediencia empieza a parecer una pausa antes de la venganza. La guardia pretoriana era clave. Su función era proteger al príncipe, pero estaba cerca para conocer rutinas, accesos y debilidades. Los pretorianos no eran una multitud distante, eran hombres armados dentro del corazón del poder. Si ellos se volvían contra el emperador, ningún título divino podía detener la espada. Entre los conspiradores destacó Casio Querea, tribuno pretoriano. Las fuentes dicen que Calígula lo insultaba con frecuencia, usando burlas contra su dignidad militar. Puede haber adornos literarios en esos relatos, pero la idea central es verosímil. Humillar públicamente a un oficial armado y cercano al cuerpo imperial era una imprudencia peligrosa. Calígula podía convertir el insulto en espectáculo, pero cada burla enseñaba a sus enemigos dónde dolía más su orgullo y cuánto estaban dispuestos a arriesgar para recuperarlo. La conspiración incluyó miembros de la guardia y quizás sectores senatoriales. No todos buscaban lo mismo. Algunos querían terminar con un gobierno impredecible. Otros deseaban venganza. Otros temían que, si esperaban mucho, serían acusados, despojados o asesinados. En la corte romana, conspirar era peligroso. No conspirar también podía serlo. El asesinato ocurrió durante unos juegos vinculados al Palatino. Calígula fue atacado en un pasillo del complejo palaciego. Las fuentes varían en detalles, pero coinciden en que los golpes llegaron desde hombres que debían protegerlo. Su muerte fue violenta. El emperador, que había jugado con estar por encima de los hombres, cayó como cualquier cuerpo humano. Calígula había llenado Roma de gestos para demostrar que nadie estaba por encima de él. Su final demostró lo contrario. Incluso el poder absoluto podía terminar en un pasillo estrecho, si quienes custodiaban la puerta decidían cerrarla para siempre. La violencia siguió. Su esposa Milonia Cesonia también fue asesinada, y su hija Julia Drusila murió en el mismo contexto. Esto muestra que los conspiradores no querían dejar una posible continuidad directa. En la política dinástica romana, incluso una niña podía ser vista como símbolo peligroso. Después del asesinato, Roma no regresó a la República. Algunos senadores pudieron imaginar una oportunidad para recuperar poder, pero la estructura imperial ya era demasiado fuerte. La guardia pretoriana encontró a Claudio, tío de Calígula, y lo proclamó emperador. Los conspiradores podían matar al hombre que odiaban, pero no pudieron destruir el sistema que lo había hecho posible. Al final, la sangre de Calígula no abrió una república, sino el camino a otro príncipe. Claudio parecía una figura improbable. Había sido subestimado por problemas físicos y por una imagen de debilidad política. Sin embargo, su supervivencia dentro de la familia imperial lo colocó en el lugar correcto cuando la sucesión quedó vacía. La guardia comprendió que necesitaba un emperador. El Senado tuvo que aceptar la realidad armada. La caída de Calígula muestra la psicología del poder romano. Un emperador dependía de símbolos, religión, ejército, dinero, espectáculos y linaje, pero también del equilibrio con quienes sostenían la maquinaria.
Si humillaba al Senado, provocaba odio. Si ofendía a los pretorianos, provocaba muerte. Si gastaba demasiado, provocaba confiscaciones. Si se aislaba, perdía información real. Su comportamiento fue recordado mediante anécdotas estremecedoras. El caballo incitatus, el deseo atribuido de que Roma tuviera una sola cabeza, los honores divinos, los gastos excesivos, los insultos al Senado y las escenas de crueldad. No todas pueden aceptarse sin cautela. Autores como Suetonio o Casio Dion escribieron desde contextos donde el mal emperador era también una lección moral. La leyenda de Calígula pudo exagerar sus actos, pero no inventó el problema de fondo. Roma había creado un trono tan poderoso que, cuando lo ocupaba alguien temido, todos quedaban atrapados entre obedecer y conspirar. Su legado es incómodo porque combina realidad y propaganda. Fue un joven popular que al principio generó esperanza. Fue un sobreviviente de una familia destruida por sospechas. Fue un gobernante que usó espectáculo, religión y lujo para afirmar autoridad. Y fue un emperador asesinado por hombres cercanos, señal de que perdió apoyos esenciales. Calígula buscó distinguirse de Tiberio mediante generosidad y presencia pública, pero terminó asociado con exceso, burla y temor. Quiso honrar a su familia, pero su propia casa fue destruida en su caída. Quiso imponerse sobre el Senado, pero terminó dependiendo de guardias que ya no lo respetaban. Calígula recibió el imperio como reparación simbólica por el sufrimiento de Germánico y Agripina. Lo perdió porque convirtió esa reparación en un poder sin freno, donde cada herida parecía exigir una nueva demostración de dominio. Su historia sigue fascinando porque obliga a preguntar cuánto fue locura, cuánto fue trauma, cuánto fue propaganda y cuánto fue el resultado lógico de un sistema sin límites claros. Decir que Calígula fue solamente monstruo permite olvidar que Roma lo aclamó, lo obedeció y lo sostuvo hasta que ya no pudo soportarlo. El verdadero legado de Calígula no está solo en sus excesos, está en la advertencia política que dejó. Un gobernante amado puede volverse temido, un palacio puede convertirse en prisión, una guardia puede pasar de proteger a matar, y una ciudad que pide un salvador puede descubrir demasiado tarde que también le entregó permiso para destruirla. El niño de las botas militares llegó como promesa, reinó como provocación y murió como advertencia. Y quizás por eso su nombre sobrevivió, no porque Roma entendiera del todo quién fue, sino porque nunca dejó de temer lo que su historia revelaba sobre el poder absoluto.